Hola, mi nombre es Javier Díaz y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión tenemos al maestro Luis Manuel Perea Mejía con su ponencia titulada La microbiota, su importancia en la salud y enfermedad del humano. Nuestro ponente es profesor asociado de tiempo completo con 25 años de antigüedad docente y de investigación. Trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su principal línea de investigación es caracterización molecular de Streptococcus beta-hemolíticos de origen clínico. Es químico farmacéutico biólogo egresado de la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias con especialidad en Microbiología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Profesor de la asignatura de Microbiología y Parasitología de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Profesor de la asignatura Bacteriología Experimental de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Facultad de Química de la UNAM. Profesor del posgrado en la especialización de Bioquímica Clínica de la Facultad de Química de la UNAM también. Ha dirigido 28 tesis de licenciatura y posgrado. Cuenta con 25 publicaciones científicas y de divulgación, colaborando con 14 capítulos de libros en el área de bacteriología. Tiene cerca de 100 representaciones en trabajos en congresos nacionales e internacionales y más de 15 pláticas en reuniones científicas y de divulgación. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Jefatura y Coordinación Académica del Departamento de Microbiología por la oportunidad y la confianza que me están dando para realizar esta presentación. Bueno, vamos a hablar en este tema de la microbiota. Y en la microbiota podemos nosotros, vamos a ver este tema, que qué es la microbiota, quiénes la comparten, dónde la encontramos, cómo la adquirimos, cómo se relaciona. Vamos a ver la importancia en salud y su asociación, desde luego, con las enfermedades. Iniciando, ¿qué es la microbiota como definición? Pues se refiere a la comunidad de microorganismos que ocupan un espacio definido como tal. Pero, ¿quiénes integran esta comunidad? La integran, desde luego, microorganismos procariontes, eucariontes y virus. De ellos, las bacterias y las arqueas pertenecen al grupo de los procariontes, los hongos y parásitos al grupo de los eucariontes. Si bien dentro de este grupo, las bacterias son las más abundantes, diversas, y son a las que se les ha prestado mayor atención su investigación. Y usualmente cuando se utiliza el término microbiota, se refiere principalmente a las bacterias y se deja de lado el resto de los microorganismos que pueden estar también conviviendo en ese nicho ecológico. Los virus han sido los menos estudiados, pero actualmente hay proyectos para elaborar un mapa de todo el viroma humano, de todos los virus que se pueden encontrar en el humano, que nos podrá dar mayor información. Los eucariontes que tenemos se denominan también microeucariontes, ya que son organismos unicelulares. Dentro de las levaduras que forman parte de esta biota, pues si tenemos a Cándida, a Saccharomyces o a Malassezia, y esto puede depender del sitio anatómico del cual estemos hablando. En los protozoarios podemos encontrar amibas, algunos flagelados y blastocistis que se han reconocido como parte de la biota. ¿Dónde encontramos esta microbiota? De hecho, la microbiota los microorganismos son inherentes al humano. No podemos desprendernos de ellos, no podríamos
decir que somos humanos si no hablamos de nuestra microbiota, si no la tomamos en cuenta. Recordemos que las bacterias son los primeros organismos en desarrollarse en este planeta y fueron evolucionando y se fueron también adaptando a las nuevas formas de vida multicelulares. Y esta asociación que han hecho con esos organismos multicelulares ha permitido también la evolución de la vida aquí en el planeta. En nuestro organismo, donde la encontramos obviamente dentro y fuera del cuerpo, formando comunidades específicas en diferentes nichos. Las microbiotas que más se han reportado, identificado y han tenido mayor interés es la microbiota intestinal. Por su importancia radica en su diversidad y también la importancia que tiene en el metabolismo en el humano. Tenemos la microbiota oral, la microbiota vaginal, la microbiota en piel, que también por la extensión que tenemos, puede ser de la que tiene una gran cantidad de microorganismos. Por otro lado, también se está investigando la microbiota pulmonar, la del ojo, la microbiota seminal, la microbiota en placenta. El estudio de la microbiota incluso está llevando a ver cuáles son estos microorganismos que podemos encontrar en otros nichos menos estudiados, como el útero, o incluso hay investigaciones que se están realizando actualmente para investigar la posible microbiota en los órganos internos que tradicionalmente son considerados como estériles. El siguiente es una representación de la microbiota y su interacción con el hospedero. Pues aquí tenemos una línea que representa las células humanas, el moco superficial, y en la superficie la representación de estos grupos de microorganismos que representan la microbiota. Las bacterias están representadas aquí por colores, simplemente para manifestar la diversidad con la que las podemos encontrar. Tenemos virus interactuando con las células, pero también puede haber virus que pueden estar interaccionando entre bacterias, los cuales llevan el nombre de fagos y permiten el intercambio de información genética. Tenemos levaduras, tenemos protozoarios y las bacterias están asociadas formando biopelículas. Esta estructura de biopelículas le permite a la bacteria generar comunidades de ellas que puedan interaccionar más fácilmente y también tiene ventajas para su protección. Protección del medio ambiente, contra el medio ambiente, contra el sistema inmune, contra los antibióticos, y eso permite tener una estrategia para la persistencia en el nicho. Y bien, todos estos microorganismos tienen relaciones entre sí, las bacterias con los otros microorganismos que están presentes. Y estas relaciones también obviamente van hacia el hospedero, hacia las células y también, desde luego, de manera muy importante, con el sistema inmune. El sistema inmune, que tiene una relación también muy estrecha con la biota, porque recordemos que el sistema inmune, de forma importante, nos ayuda a protegernos en contra incluso de protegernos en contra de la microbiota, pero también de los parásitos, de los microorganismos indeseables, utilizando mecanismos de inmunidad innata o adaptativa. Estas relaciones permiten que se establezca un equilibrio y que podamos ir poco a poco coevolucionando. Las bacterias obviamente evolucionan más rápido o se adaptan más rápido, que nosotros. Las bacterias han estado aquí en este planeta y seguirán después de que si nosotros como seres humanos ya no estemos aquí, o si nos vamos a otro planeta, pues nos tendremos que llevar también nuestra microbiota. Pero esta microbiota puede ser alterada y modificada por los diferentes estilos de vida modernos, como el estrés o el aglomeramiento. Nos va a favorecer esto. Desde luego, la dieta, dicen que somos lo que comemos, pues sí, efectivamente tenemos la dieta que tenemos gracias también, depende, gracias o desafortunadamente, a lo que comemos. Entonces las bacterias se van adaptando a lo que les damos de comer. Son una gran cantidad de bacterias y si les damos azúcar se van a
vamos a favorecer que solamente haya bacterias que les guste el azúcar. Si les damos fibras, habrá bacterias, predominarán bacterias que les guste, por ejemplo, la fibra. Los antibióticos, desde luego, el consumo de antibióticos es un gran factor que altera de forma importante a la microbiota. Y en la vida moderna se han multiplicado el uso de forma dramática, el uso de los antibióticos y sobre todo la prescripción de manera no razonada, y eso ha permitido o permite alteraciones importantes en la microbiota y sobre todo en personas que no requieren este tipo de antibióticos. También se ha estudiado los fármacos no antibióticos o los medicamentos que se consumen regularmente para problemas, por ejemplo, del corazón, de la diabetes, para bajar los triglicéridos, y que se ha visto que pueden tener una interferencia directa con las bacterias o interferencia también, bueno, al modificar también o regular la fisiología humana, también por añadidura, pues van a tener una afectación sobre la microbiota. Y también, obviamente, la modificación de forma muy importante cuando el sistema inmune está constantemente manteniendo a raya tanto a la microbiota como a posibles patógenos. La modificación del sistema inmune cuando se hace de forma adquirida o intencionada, o en la vejez cuando también hay una senescencia del sistema inmune, pues esto favorece que estos desequilibrios pues se den más fácilmente. Entonces, como vemos, la biota es muy dinámica y hay muchos factores que intervienen en qué tipo de bacterias tenemos. También se dice que cada individuo tiene su propia microbiota, que sería como una huella digital que identificaría a cada uno de nosotros. ¿Cómo se estudia o cómo se ha estudiado la microbiota? Tradicionalmente en el estudio de la microbiología, pues las bacterias son las que se han llevado el principal foco de atención en la microbiota y en su papel. Y los descubrimientos a lo largo de la historia, pues también han favorecido el que podamos, de entrada, identificar patógenos, los asociados desde luego a enfermedades infecciosas, y después se empezó a tener importancia la microbiota, pero solamente se podían investigar aquellas bacterias que podían ser cultivadas, y aquello que puede ser cultivado puede ser identificado. Por lo tanto, también se estimó que la mayoría de las bacterias que forman la microbiota no son cultivables y por lo tanto son desconocidas para nosotros. Pero los avances tecnológicos ahora han permitido en las últimas décadas poder empezar a desarrollar estrategias de secuenciación masiva donde podemos, mediante el análisis de la secuencia del RNA ribosomal 16S, hacer estudios de taxonomía para poder identificar grandes grupos bacterianos y poder poco a poco ir dilucidando cuáles son esos grupos bacterianos o géneros o especies específicas que la componen. Esto ha hecho que se tenga entonces en cuenta que hablar de la microbiota solamente sería describir cuáles son aquellos miembros que la conforman, pero el querer saber más allá de la interacción que tienen estos microorganismos, entonces se tendría que hablar de un concepto más amplio que comprende el término microbioma, donde también tenemos a los genes, a los metabolitos, a las proteínas y la relación que tienen todos estos componentes con el ambiente. Esto hace que si queremos averiguar realmente cómo esta microbiota puede favorecer la salud o interviene en la enfermedad, pues tenemos desde luego que desarrollar este tipo de estudios a esos niveles. La siguiente es una representación, si queremos, de cómo se podría estudiar comparativamente
la biota en individuos que no tienen una enfermedad o aquellos que tienen una enfermedad. Utilizando el mismo modelo que acabamos de observar, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues se toma una muestra de un individuo que no tiene enfermedad y de un individuo que tiene una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Pues depende de la que se quiera hacer esta relación. Puede ser obesidad, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad inflamatoria intestinal, por mencionar algunas. Entonces, se seleccionan los grupos de pacientes que no tienen la enfermedad, pacientes que tienen la enfermedad, se toma una muestra y esa muestra se analiza y se evalúa tanto la diversidad como la cantidad de sus elementos. ¿Qué es lo que se encuentra en los individuos que no tienen enfermedad? Pues se suele encontrar una mayor diversidad, una uniformidad y se han observado relaciones positivas entre ellos, relaciones de simbiosis entre sus componentes, sus elementos. A eso se le ha denominado eubiosis, o sea, el tener una biota pues armoniosa, asociada a un estado aparente de salud o de bienestar. Lo contrario se ha encontrado en los individuos cuando se explora alguna de estas patologías que vamos nosotros posteriormente a comentar, donde se encuentra una menor diversidad, hay un predominio de algunos de estos grupos bacterianos y las relaciones entre ellos se muestran de forma antagónica. A este tipo de biotas se le denomina disbiosis. Entonces, la disbiosis como una biota asociada a un estado de enfermedad. Y entonces, ahora también hay un tema de disbiosis y cuando uno busca disbiosis, uno lo lleva a que disbiosis se puede asociar a diferentes patologías en el humano. Pero la disbiosis es precisamente esta disfunción que podemos encontrar en la microbiota. Pero cuando se hace este análisis de la microbiota, ¿qué es lo que encontramos? ¿O qué es lo que se suele reportar? Lo que se ha encontrado, bueno, en este diagrama tenemos la filogenia bacteriana, donde se representan los principales filios bacterianos que se conocen. En el microbioma humano se han reconocido 5 filios principales, los cuales les estamos aquí resaltando. De ellos, los que van a llamar la atención, o si hemos escuchado algo sobre la microbiota, nos va a hacer siempre mención a la relación que hay entre estos grupos bacterianos, los firmicutes y los bacteroidetes, que representan el 90% del total de los microorganismos que componen la biota. Y entonces, esta relación es la que se llega a estudiar. Ahora, algo que nosotros a lo mejor hemos escuchado es de las bacterias lácticas, los lactobacilos. ¿Dónde estarían aquí los lactobacilos? Aquellos microorganismos que estamos utilizando como promotores de la microbiota, como los lactobacilos o los bacilos o las esporas de los bacilos que llegan a ser como probióticos, estarían aquí en los firmicutes, donde firmicutes implica que son microorganismos que tienen una pared bacteriana más gruesa, o estaremos hablando pues, de las bacterias gram positivas, que son las que estarían aquí, versus los bacteroidetes, donde aquí estarían bacterias gram negativas. Pero también tenemos otro grupo importante, que serían las proteobacterias. ¿Por qué? Pues porque siempre hemos escuchado hablar de las famosas enterobacterias, y dentro de las enterobacterias a la Escherichia coli. Entonces, para que tengamos una idea de a qué nivel se hacen los reportes, porque en los reportes a veces nada más habla de firmicutes contra bacteroidetes, imaginémonos al mismo nivel las proteobacterias que se dividen en diferentes clases, y dentro de la clase gamma están el orden y la familia de las enterobacteriales, y después la especie Escherichia coli. Por lo tanto, aquí hay una gran diversidad de microorganismos. Por ejemplo, en Firmicutes hay cerca de 300 diferentes géneros que lo componen. Por eso el decir Firmicutes o bacteroidetes, simplemente estamos haciendo referencia a las proporciones que encontramos de uno o de otro grupo. Y ahora, ¿cómo adquirimos esta microbiota?
La microbiota la vamos a adquirir al nacimiento y durante los primeros años de vida. Son las etapas más críticas donde adquirir la microbiota y el tipo de microbiota que adquiramos puede determinar, nuestro estilo de vida, nuestras futuras enfermedades. Y se ha relacionado incluso el tipo de microbiota o la forma en que nos colonizamos por el tipo de nacimiento. Si se da por parto natural, nos empezamos a colonizar con microorganismos que están asociados a la vagina de la madre, y por cesárea con las bacterias que están en piel. También el tipo de alimentación, si se da por lactancia materna o se da por fórmula. Igual también la edad del destete son algunos factores que se han estudiado de cómo se puede modificar, cómo podemos encontrar que los individuos se empiecen a colonizar de forma diferente. Aunque este tipo de factores, con el tiempo algunos se van regulando, o se van emparejando, pero en los primeros años de vida se indica que es la etapa crítica para obtener los microorganismos. Y los microorganismos, ya sea en teoría buenos o malos, que nos van a determinar nuestra vida posterior. El uso de antibióticos siempre será un factor muy importante, y más cuando se utilizan como profilácticos durante el embarazo o durante los primeros meses de vida. Van a, desde luego, afectar el tipo de microorganismos. Y hablando ya bueno, estas son las características de la microbiota. Y ahora, ¿qué es lo que estas bacterias o esta microbiota tienen de benéfico para el microorganismo? Desde luego, algunos de los que más se han estudiado es en la microbiota intestinal, donde ahí las bacterias se asocian a la síntesis de vitaminas K, biotina, folatos. También favorecen la absorción de algunos iones que son importantes cofactores enzimáticos. Favorecen la conversión de bilirrubina a urobilinógeno, la transformación de ácidos biliares primarios y secundarios, y también tienen la capacidad de degradar algunos compuestos o nutrientes que el humano no tiene enzimas para ello. Y la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propianato o el acetato, son importantes, no tan solo para ser utilizados como combustible, sino también como para disminuir los procesos inflamatorios. La relación que la microbiota tiene con el sistema inmune es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque desde el primer contacto que tienen las bacterias con el sistema inmune, generan una inducción, o sea, arrancan el sistema inmune, lo empiezan a educar, lo van entrenando y generan un funcionamiento óptimo de este sistema inmune. Y eso va a permitir que podamos desarrollar anticuerpos contra diferentes estructuras bacterianas. Las bacterias como microorganismos tienen estructuras en común. Entonces, nosotros podemos ya tener anticuerpos contra estas estructuras, por lo tanto, nos podemos proteger parcialmente de bacterias que incluso nunca hemos visto. También van a favorecer que tengamos la presencia de esta inmunoglobulina importante, la IgA, en las mucosas. Y se dice que a mayor diversidad que tengamos de la microbiota, mayor va a ser nuestro nivel de protección. Y eso va implícito con lo primero que comentamos. Mientras más bacterias diversas tengamos, pues el arsenal que tengamos de anticuerpos y de otras estructuras de defensa, pues va a ser mejor. Pero toda buena relación también lleva riesgos. Y los riesgos que se pueden observar en la interacción de la microbiota con el sistema inmune es el desencadenamiento de alergias, el desarrollo de enfermedades autoinmunes y también el desarrollo de desórdenes inflamatorios. Uno de los papeles muy importantes que también tiene la microbiota es su interferencia en la colonización de patógenos. Aquí nuevamente utilizamos la representación previa que tenemos, donde tenemos a una microbiota, y ahora aquí tenemos representado a un patógeno. Un patógeno que se está incorporando y un patógeno que tiene que adherirse. Y entonces
Este patógeno necesita adherirse a las superficies de las células o interactuar con la microbiota para poder adherirse, pero si no encuentra ningún nicho disponible, este microorganismo, pues desde luego, pues va a también el sistema inmune favorecer su eliminación. Ahora, ¿qué pasa si este patógeno pudo tener cierto grado de colonización? Entonces entrará en competencia con la microbiota y, y su crecimiento puede irse limitando, y ya sea por la competencia por los nutrientes, por la producción de bacteriocinas por parte de la biota, o también la respuesta inmune que va a tener el hospedero, y que se va a manifestar en una resistencia hacia la infección por ese patógeno. Este patógeno entonces puede ser eliminado o puede mantenerse aquí restringido, y este patógeno puede entonces quedarse en la microbiota y el individuo estar en forma de portador y transmitir este patógeno a otro individuo que a lo mejor sí sea más susceptible, y poder en ese individuo desarrollar una infección. Ok, lo que hace la microbiota, hemos comentado que se establece un equilibrio. O sea, se establece un equilibrio que puede ser armónico cuando tenemos un estado de eubiosis, como lo hemos comentado. Pero este equilibrio puede ser alterado abruptamente por el consumo de antibióticos. Y ahí lo que estamos representando es que un consumo de antibióticos está barriendo la microbiota, no tan solo a un patógeno contra el que va dirigido, y entonces esto hace que se desequilibre y que entonces podamos nosotros, esa microbiota, pues llevarla a un estado de disbiosis, ¿no? Como habíamos comentado previamente. ¿Y qué es lo que qué es lo que podemos hacer una vez que tenemos desequilibrado y en estado de disbiosis? Pues desde luego, pues hay estrategias que se pueden utilizar para restablecer la microbiota, y entre ellas pues tenemos a los prebióticos, a los probióticos, a los simbióticos y de plano el trasplante de microbiota. De hecho, el trasplante de microbiota ha tenido éxito en algunas patologías. Una de las más representativas de su utilidad es trasplantar la biota de un individuo que tiene eubiosis a uno que tiene disbiosis. Entonces, uno de los éxitos que se tiene es en el trasplante de materia fecal, o sea, el trasplante de microbiota a pacientes que tienen infecciones recidivantes de Clostridioides difficile. Es donde ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque esta bacteria es muy difícil de eliminar y genera infecciones recaídas constantes. Entonces, la recuperación de la microbiota por un trasplante ha tenido éxito. Por lo tanto, también se está empezando a explorar esas posibilidades para otras enfermedades asociadas. La microbiota también hemos comentado que está en un equilibrio con el organismo, con el sistema inmune, y cuando este equilibrio también se puede romper, algunas de estas bacterias pueden pasar a tener un papel de patogenicidad y generando infecciones oportunistas. Aquí tenemos una tabla representativa de algunas de las infecciones oportunistas, pues podremos decir más representativas en el humano, originadas desde luego por miembros de la microbiota. Tenemos algunas que han sido muy reconocidas, como la caries o la enfermedad periodontal, que ahorita la enfermedad periodontal pues es muy importante. Es una infección que puede generar incluso la caída de las piezas dentales por un proceso inflamatorio muy grave, sin que haya ninguna caries. Son eventos patologías completamente diferentes. Desde luego la infección de vías urinarias, también cualquier prótesis que podamos incorporar al humano puede ser susceptible de ser colonizada por bacterias, y si son colonizadas, entonces pueden desarrollar también infecciones.
Entonces, estas bacterias de la microbiota, cuando hay una disminución en la capacidad de contención de ellas o tienen la oportunidad de cambiar de sitio anatómico, pueden entonces convertirse en patógenos. Pues hasta ahorita hemos comentado que beneficios y a lo mejor eventos que la microbiota puede tener con infecciones oportunistas, pero con otras enfermedades. Entonces, hemos comentado que podemos hablar de ubiosis y disbiosis, pero si tengo diferentes bacterias, pues el comportamiento fisiológico va a ser diferente. Y eso ha sido las preguntas que se han hecho para tratar de relacionarlo con diferentes patologías metabólicas crónicas, ¿no? Una de ellas es la obesidad. Y aquí vamos a hablar sobre algunas observaciones o experimentales que se han hecho sobre la obesidad. En este experimento se utilizaron ratones a los cuales a las pocas semanas de nacido se les empezó a dar bajas dosis de penicilina para ir alterando la microbiota. Algunos de estos ratones desarrollaron obesidad. En los ratones controles no se les dio antibióticos, tuvieron un desarrollo normal. Aquellos ratones que desarrollaron obesidad, entonces fue interesante pues obtener su microbiota, ya que esta microbiota procedía de un ratón obeso. Entonces el siguiente experimento fue transferir ambas microbiotas, la normal y la de un ratón obeso, a ratones libres de microorganismos, ratones que nunca han sido inoculados con bacterias. Entonces, al ponerle estos microorganismos, el ratón que solamente se le puso el control, pues no se observa ningún cambio y se observa un desarrollo normal. Pero el ratón que se le transfirió la microbiota de un ratón obeso, cuya microbiota fue alterada y que esta obesidad se desarrolló por una microbiota alterada, desarrolló obesidad. Eso dio una evidencia de que la microbiota sí puede dirigir metabólicamente este tipo de procesos. Por lo tanto, la composición que se ha observado entre personas delgadas y obesas es diferente. Y lo que se ha descrito es que el número de estos microorganismos de Firmicutes se ha aumentado en detrimento del grupo de los bacteroidetes en pacientes obesos, pero también se ha observado en pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que son pues, patologías crónicas que tienen una relación entre ellas en muchos casos. También se ha llegado a este tipo de datos, donde se ha podido incluso llegar a la determinación de algunas especies dentro del filium de los Firmicutes y de los bacteroidetes que se han encontrado más, ya sea su presencia en obesidad o individuos que tienen, que no la tienen. Desde luego esto todavía requiere pues mayor información, porque eso no quiere decir que si yo a una persona le pongo esta bacteria va a desarrollar obesidad. Todavía tenemos que ver qué implica tener estas bacterias, qué genética tienen, qué metabolismo, qué interacciones tienen entre ellas para poder llegar a este tipo de estados. Lo mismo se ha visto en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria intestinal que se puede tener presentación como colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, son patologías donde el intestino se ve inflamado en diferentes zonas. Este ambiente inflamado, algo característico es que se ha observado un incremento en la población de bacterias. Un ambiente inflamado genera la producción de nitratos y de óxidos, y estos componentes pueden ser utilizados para un grupo de bacterias que pueden meterlos a su cadena respiratoria, bacterias facultativas, y esto puede favorecer su desarrollo en contra de bacterias que no tienen esta ventaja. Eso hace que las enterobacterias puedan desarrollarse mejor ahí, y en particular Escherichia coli, y se ha descrito
un patotipo nuevo de Escherichia coli, un patotipo asociado a adherencia e invasión, diferente desde luego a los tradicionales descritos para las enfermedades gastrointestinales. Y de hecho, este patotipo de Escherichia coli se ha encontrado hasta en el 60% de los pacientes con enfermedad de Crohn contra el 16% de aquellos que no la tienen. Por lo tanto, se ha considerado que puede ser un factor importante y por lo tanto hay estudios que se están realizando al respecto. Por lo general, como hemos comentado, se observa una disminución de los anaerobios obligados contra un aumento de los anaerobios facultativos. De hecho, aquí a nivel de colon, la relación entre anaerobios y aerobios facultativos es casi 100 o 1000 a 1. Quiere decir que por cada enterobacteria hay 100 o 1000 anaerobios. Entonces, ¿qué es lo que se ha observado aquí en esto? Que el ambiente inflamado está favoreciendo a estos anaerobios facultativos y perjudicando la posibilidad de que los anaerobios puedan mantenerse ahí. También el investigar este tipo de biota ha hecho encontrar especies que pueden jugar un papel importante o un papel más específico aquí en la ecología. Se han encontrado algunas bacterias con propiedades antiinflamatorias. Y esto de la propiedad antiinflamatoria se debe a que estas bacterias son productoras de ácidos grasos de cadenas cortas, portantes o productoras de butirato. Una de las que se ha promovido en este sentido es el Faecalibacterium prausnitzii, el cual se encuentra disminuido importantemente en la enfermedad inflamatoria intestinal, en los cánceres colorectales, en fibrosis quística, en obesidad y también en ancianos. Otro papel que se ha encontrado interesante en las bacterias es las predadoras, donde tenemos a Deiovibrius bacterioborus. Esta bacteria es una bacteria depredadora de bacilos gram negativos. Y su disminución se ha encontrado de forma importante también en enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca. Son observaciones que se hacen y que pues, se requiere todavía seguir viendo qué papel pueden seguir teniendo los nuevos descubrimientos y los datos sobre estos hallazgos. No se puede hablar de la microbiota y la importancia que tiene en su relación con el organismo sin hablar de cómo ha ido cambiando la idea del eje intestino-cerebro y cómo el microbioma puede jugar un papel relevante en esa interacción entre el cerebro y el intestino. Pero ahora se sabe que esa relación intestino-cerebro tiene mucho que ver con la microbiota y se está estudiando cómo se puede estar afectando el desarrollo neurológico, la plasticidad cerebral, la función, y también en enfermedades neurodegenerativas. Se han hecho algunas observaciones, experimentales donde se ha observado que una microbiota con baja diversidad microbiana se asocia al deterioro de capacidades cognitivas y lo opuesto cuando la microbiota es más diversa, se observa un mejor aprendizaje, una memoria y una flexibilidad conductual. De hecho, aquí tenemos una representación de que esta relación que puede haber entre la microbiota intestinal y el cerebro, pues, se puede llevar a cabo a través del nervio vago, se puede llevar a cabo la comunicación hormonal a través del cortisol o también a través de neurotransmisores que pueden y elementos y productos de las bacterias que pueden ser llevados por la circulación hacia el cerebro. En las enfermedades neurodegenerativas ya se sabe que hay factores que pueden trabajar de forma negativa y favorecer más la neurodegeneración, como es el estrés, un tipo de dieta alta en grasas, o
el ejercicio extenuante, en contraposición de un ejercicio físico que no sea extenuante, una dieta cetónica, una dieta mediterránea o que se tenga omega 3. En la dieta se ha visto que este tipo de factores son positivos o negativos para las enfermedades neurodegenerativas, pero también se ha demostrado que estos mismos factores pueden ser alteradores de la microbiota, ya sea de forma positiva o de forma negativa, favoreciendo la disbiosis. Por lo tanto, entonces, un intestino inflamado también puede, de manera directa, las bacterias tener una relación con la enfermedad neurodegenerativa. Esas son también investigaciones que se continúan. Se continúan también porque se ha llegado a documentar disbiosis intestinal en casos de este tipo de enfermedades como Alzheimer, Parkinson, Huntington o esclerosis lateral amitrófica. Y también se está encontrando de forma interesante cómo puede participar la microbiota en estados de ansiedad, de depresión o de tensión psicológica. Entonces, como vemos, la microbiota, de hecho, no podemos ver a la microbiota como los microorganismos que están ahí dentro de nuestro organismo prácticamente sin hacer nada, sino que ahora hay un concepto nuevo que se llama alobionte, que sería la forma en la cual tendríamos nosotros que estarnos viendo como individuos. Un alobionte obedece a un sistema, a la relación que tienen todas las especies que están integrando esa unidad. Y nosotros podemos vernos como una unidad con todas las especies que tenemos en nuestro organismo. El estudio del microbioma, por lo tanto, no tan solo va a implicar el reconocer las bacterias, sino también se necesita saber qué es lo que estos productos bacterianos, sus materiales genéticos, sus metabolitos, las condiciones ambientales, cómo esto puede interaccionar con el humano. Y eso ha permitido que disciplinas de la biología entren al estudio del microbioma y entren las famosas disciplinas ómicas, como la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Y junto con la bioinformática son disciplinas que tienen un gran futuro, porque gracias a ellas vamos a dilucidar gran parte de cómo la microbiota se relaciona con el humano. Ok, y por último, pues les quiero comentar pues, de que pues, tengamos que cuidar a nuestra microbiota, ¿no? Entonces, seamos responsables principalmente con el consumo de antibióticos. ¿Okay? Muchas gracias. Hasta aquí he terminado mi plática. Muy interesante, doctor Perea, su plática. Le damos las gracias y los invitamos a seguir con las actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.